Sí. Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva fiesta de la autoexpresión. Hoy en el Círculo vuelve a abrir sus puertas a este espacio en directo para seguir liberando juntos lo que somos y celebrar la valentía de cada persona que decide expresarse ante la mirada de los demás. Esto no es solo un programa, es un encuentro, un lugar donde la inspiración y la acción se unen. Hoy viviremos un momento muy especial. Primero tendremos la entrevista con Marta Vergés, una mujer a la que admiro profundamente. Marta fue alumna mía hace más de 10 años y desde entonces ha recorrido un camino impresionante. Hoy lidera a cientos de mujeres desde el ámbito de la salud, el bienestar y el emprendimiento consciente y nos compartirá cómo logró transformar su bloqueo al expresarse en una fuente de confianza y propósito. Después compartiré con vosotros algo muy personal, los 10 aprendizajes que me ayudaron a ganar confianza al hablar. 10 claves que nacen de mi propio proceso y que pueden servirte para encontrar también tu forma de expresarte con libertad. Y, finalmente, llegará el momento más esperado de la tarde, nuestro entrenamiento simulador de evento, donde los valientes de la autoexpresión pondrán en práctica todo lo aprendido, porque aquí no venimos a demostrar nada, venimos a experimentar, a aprender y a disfrutar del proceso. Así que ponte cómodo, respira un poco y déjate inspirar por todo lo que está por venir. Hoy celebramos la autoexpresión en su forma más humana, más real y más viva. Y para empezar esta fiesta de la autoexpresión, quiero hacerlo de la mejor manera posible, escuchando una historia real de transformación, una historia que refleja exactamente lo que significa este espacio, atreverse a mirar dentro, a dar un paso más allá del miedo y descubrir que la confianza se construye viviéndola. Por eso me hace especial ilusión presentaros a la persona con la que abriremos el programa de hoy. Una mujer que encarna a la perfección el espíritu del círculo de autoexpresión. Autenticidad, alegría, propósito y crecimiento constante. Hoy tengo el enorme placer de presentaros a una mujer que me inspira profundamente, no solo por su talento y profesionalidad, sino también por la luz que irradia y el amor con el que acompaña a los demás. Ella es networker y coach de salud y tras estudiar marketing y comunicación, una serie de problemas de salud la impulsaron a reinventarse y a formarse en programación neurolingüística. En su trayectoria ha publicado libros como Cómete el tarro y la colección de recetarios digitales Cocina Plant Based y es codirectora de los programas de televisión Menja't al món y Dilluns començo. Y además, si fuera poco, lidera un equipo de más de 600 mujeres en un proyecto de network marketing ecosostenible. Su propósito es inspirar y ayudar a otras mujeres a ganar confort físico, emocional y financiero, demostrando que hay vida y mucha más allá de los 40, los 50 y los 60. Para mí es un honor especial recibirla porque esta fabulosa persona y profesional fue alumna mía en el programa Maestros de la Palabra entre el 2012 y el 2013 y ver su evolución desde entonces es un regalo. Hoy nos hablará de su camino hacia la autoexpresión y de cómo se puede transformar la vida desde la pasión y la alegría. Hoy tengo el placer de presentaros a Marta Vergés Viñals. Le vamos a dar un fuerte aplauso como este y entramos la cortinilla.
Marta, qué alegría tenerte aquí en Liberando la Autoexpresión. Después de todo lo que hemos compartido en tu presentación, me emociona que podamos profundizar juntos en tu camino. Ante todo, gracias por aceptar esta invitación. Sé que la audiencia quiere escuchar de primera mano cómo has construido una vida tan alineada con tu esencia. ¿Cómo te sientes hoy al mirar hacia atrás y ver todo lo que has recorrido? Josep, mira, es una cosa que normalmente no miras hacia atrás, ¿no? Vas hacia adelante y siempre te parece como que estás empezando. Pero es verdad que momentos, por ejemplo, como hoy, que tenemos esta entrevista y de alguna manera me hace hacer este ejercicio de mirar hacia atrás, pues la verdad es que ha habido una transformación muy grande. O sea, puedo decir que hace años estaba en un cascarón, es esa sensación de estar en un cascarón, aunque sabía que algo dentro de mí quería salir y era muy potente, pero no sabía cómo. Estaba totalmente pues cerrada y ahora verlo atrás, o sea, lo puedo ver como con mucha ternura, ¿no? Puedo ver esa Marta que estaba dentro del cascarón sufriendo, porque en ese momento sufría mucho, y buah, muy orgullosa, la verdad, muy orgullosa de toda la trayectoria, de todas las caídas y de volverse a levantar, ¿no? Y haber llegado hasta aquí. Claro que sí. Entonces, decías que sentías mal en ese momento. ¿Cómo describirías pues ese momento o proceso en el que sentiste la necesidad de reinventarte y emprender un camino más alineado con tu esencia? En mi caso fue un aviso de salud. Al final, todo lo que no queremos ver ni escuchar o no resistimos, al final se acaba somatizando, ¿no? Y en mi caso, pues empezó con una urticaria nerviosa que se extendió por todo el cuerpo, que me duró años, o sea, año tras año. Iba al doctor, tomaba cortisona, o sea, probé todo hasta que al final, bueno, pues di con una persona que me empezó a hacer preguntas más profundas, como ¿de qué tienes miedo? ¿No? Yo o sea, fui a un médico holístico y lo que me pregunta es ¿de qué tienes miedo? ¿No? Y yo recuerdo decir, yo de nada, ¿no? Desde la defensa. Y ahí empecé a tirar del hilo y ahí me di cuenta que el cuerpo me estaba avisando de aspectos muy importantes, muy profundos que no estaba atendiendo, ¿no? Y ahí pues empezó ya mi búsqueda de desarrollo personal primero, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. En tu recorrido desde el marketing a emprendedora como coach y networker, ¿qué papel jugó la pasión? Pues toda, o sea, toda, ¿no? Al principio es verdad que no la podía sentir porque, bueno, pues estaba como estaba, ¿no? Por lo que os he contado y ahí realmente lo que estaba pasando era eso, es que yo no estaba dando rienda suelta a mi pasión. Entonces había asumido a llevar unos roles, pues bueno, que aceptas que te tocan, ¿no? Porque es lo que toca, es lo que hace todo el mundo, es lo que se tiene que hacer, es lo que los demás esperan de ti. Y claro, esa resistencia está en, ostras, ¿por qué no estoy feliz? ¿No? ¿Qué pasa? O sea, si se supone que lo que se tiene que hacer es esto, lo que se espera de mí es eso, ¿qué pasa aquí dentro? Que yo no estoy feliz y encima pues aún te das más la culpa tú, ¿no? Decir, ostras, pues no encajo, ¿no? Y ahí, pues claro, la pasión la has perdido porque ya no estás viviendo desde ti, ¿no? Yo siempre digo, era mi vida sin mí. O sea, yo estaba viviendo mi vida sin mí, ahí no hay pasión. Entonces, cuando me avisa el cuerpo, cuando empiezo un desarrollo personal, ¿no? Pues programación neurolingüística, luego toda la formación, el entrenamiento de hablar en público contigo, que ahí empieza a salir esa Marta, o sea, empieza a salir esa esencia y empiezo a reconocer pues esa niña interior, esos sueños de Marta y empiezo a escucharlo, empiezo a hacer caso a esa voz que al principio es muy finita, ¿no? Y poquito a poquito pues le das voz y todo este entrenamiento, todos estos ejercicios crean ese espacio para que pueda salir, se pueda dar y se pueda fortalecer, ¿no? Y entonces a partir de ahí, cuando conectas con tu pasión, no la vuelves a soltar. Es decir, cuando la perdiste y la vuelves a recuperar, o sea, ya te agarras fuerte, ya sabes, ¿no? Ya sabes cuál es el camino de conectar con esa pasión. Y esa pasión es lo que me ha llevado hasta aquí, porque es un camino que no es fácil, o sea, hay que ser valiente, o sea, realmente hay que ser muy valiente para escuchar esa voz propia en contra
de lo que te parece que esperan las voces de alrededor, porque todos queremos ser aceptados, ¿no? Al final. Entonces, es un camino duro y que tiene muchos tropiezos, ¿no? Y trabajo muy fuera de la zona de confort. Pero realmente la pasión es lo que me ha ayudado a llevar hasta aquí, porque es lo que me ha ayudado a levantarme cada vez que venía una piedra. O sea, esa conexión con la pasión, con decir, no, no, es que es mi sueño, es que esa soy yo, es que si yo no hago esto me voy a poner enferma. Entonces no tengo otro camino que estar ahí conectada. Y eso es lo que me ha ayudado, a pesar de los contratiempos, a seguir. Así que tiene todo que ver. Muy bien, entonces, ¿cómo se conectan para ti la alegría y el emprendimiento, Marta? Bien, pues mira, te voy a explicar una anécdota, ¿vale? Cuando yo empecé a emprender, o sea, fruto de ir conectando con mi pasión y lo que yo quería hacer y lo que yo quería ofrecer al mundo, es cuando empecé a emprender, porque no encontraba una empresa que encajara con lo que yo sentía. Así que no me quedaba más remedio que crear mi propia historia, ¿no? Entonces, me acuerdo que hice un viaje que para mí fue, aunque parece tópico, pero es que es así, ¿no? Al final, cuando quieres empezar a encontrar tu voz, pues tienes que hacer como este viaje a la montaña, ¿no? Como arriba de la montaña, o hay quien le llama el viaje del héroe, o sea, el, llámale como le quieras llamar, ¿vale? Pero al final tienes que hacer un distanciamiento para encontrarte contigo. Entonces, en esa búsqueda, en ese reencontrarme conmigo, yo hice un viaje a Estados Unidos y me fui a Arizona. Y me llevaron a unas montañas en una zona que se llama Sedona, que es una zona súper espiritual, y me llevaron a una de las montañas más potentes. O sea, imagínate Montserrat multiplicado por 10, o sea, enorme esa montaña. Y ahí arriba de la montaña, pues hice una meditación. Hice una meditación porque yo sabía que quería emprender, que al volver a España iba a empezar con mi proyecto, después de todo el entrenamiento, toda la formación. Y yo en esa meditación le pregunté a la vida, al universo, a mí misma, o sea, al final todo es lo mismo, pero es como a esa voz sabia, ¿no? Que está más allá del saboteo de la mente, ¿para qué iba a emprender? ¿No? O sea, era como una meditación muy enfocada a eso, a decir, no, quiero preguntar a mi alma, a mi corazón, a la vida, ¿para qué emprendo? O sea, ¿qué tengo yo para ofrecer al mundo? Obviamente emprendo para poder ganar dinero y vivir cada mes, pero eso ya lo hacía, es decir, llevaba toda la vida pues hipotecando mi vida en proyectos de otros para un sueldecito a final de mes, o sea, para una migaja a final de mes, ¿no? Entonces, es decir, yo por dinero ya he trabajado, pero ahora si voy a hacer algo más grande, tiene que tener un propósito, ¿no? Entonces hice esa pregunta de ¿para qué? ¿Qué tengo yo que ofrecer al mundo? Porque ahí estaba mi pasión y ahí sabía que esa respuesta me iba a dar la llama para seguir hasta el final a pesar de las vicisitudes, ¿no? Y hice esa pregunta y meditando con esa intención, al principio no pasaba nada, estaba yo ahí, y de repente, o sea, como una brisa, me vino una brisa en la cara y decidí, pues, como con la imaginación seguirla, ¿no? Y esa brisa, pues, me llevó iba como muy deprisa y me llevó como a una especie de ciudad que iba dando vueltas por las esquinas hasta que se metía en un edificio y en el edificio se metía en una cocina de una casa y en esa cocina había un libro cerrado y de repente la brisa es como que entró en el libro se abrió y empezaron a salir colores, confetis, música y me vino la palabra, alegría. ¿Vale? Me vino esta palabra. Entonces dije, wow, qué potente, o sea, alegría, vale. O sea, yo voy a emprender, mi aportación al mundo es aportar alegría, porque es algo que a mí me ha caracterizado. O sea, cada persona tiene que encontrar como lo suyo, ¿no? Que lleva, ¿no? Que lleva de serie. Y es verdad que yo soy una persona que nací así, o sea, nací con, con, con esta alegría, pero que la perdí por el camino, por lo que os conté, y entonces volverla a recuperar y esa meditación ya me hizo ver que esa alegría y que yo si puedo aportar algo al mundo, es esta alegría innata que me han dado. Entonces, pues mi responsabilidad es poderla contagiar o poder ayudar a otros a través de la alegría.
Y entonces eso me ayudó mucho porque de verdad que cuando empiezas los primeros años de emprendimiento es muy duro, el primer año es muy duro, hay días que vuelves a casa y quieres tirar la toalla, dejarlo todo cuando no funciona, cuando te dicen no, cuando no salen las cosas como quieres, pero como yo no estaba agarrada simplemente al resultado de ganar dinero o a los resultados, sino que esto me ancló a algo más poderoso que era mi aportación al mundo, mi propósito al mundo, eso me levantaba cada día. Por eso, para mí, la alegría y el emprendimiento han ido unidos de esta manera. Qué maravillosa historia. Yo me acuerdo de esa época, ¿eh? Cuando te fuiste a Arizona y cuando volviste me lo contabas. Fue increíble, fue increíble. Y hablando de esos recuerdos del pasado, y hablando también de que descubriste, ¿no? Cuál era ese propósito, lo importante que es el Ikigai, ¿no? Yo siempre les hablo a mis alumnos del Ikigai, de la autoexpresión, ¿no? Ese propósito comunicativo. Entonces, vale, quiero transmitir esa alegría y quiero hacer un emprendimiento. Y el nexo de unión es posible que sea la autoexpresión, ¿no? La capacidad de expresarte a ti misma ante los demás con esa fuerza y esa autenticidad. Entonces, mirando hacia atrás también, ¿qué aprendizajes te aportó el programa Maestros de la Palabra en tu camino hacia la autoexpresión? Pues todo, la verdad, yo te lo he dicho muchas veces, para mí, y mira que he hecho, bueno, he hecho programas y programas de crecimiento personal, pero uno de los más potentes fue este. Y fue este porque por primera vez me di cuenta y fue consciente de cómo impactaba mi comunicación en los demás, ¿no? Normalmente cuando tenemos estos nervios de hablar en público, es esa cosa que lo pasamos mal, ¿no? Ese vértigo, al final ahí lo que hay es ese miedo a mostrarse, ese miedo a ser juzgado, ese miedo a decir qué pensarán de mí, qué dirán de mí, ¿no? Y ese espacio que se crea en tus entrenamientos, ese espacio seguro, ¿vale? Con una posibilidad de recibir feedbacks de una forma súper objetiva y súper amorosa, ostras, te hace ser muy consciente no solo de lo que puedes mejorar, sino de cuáles son tus fuertes que no sabías, porque nosotros nos juzgamos mucho, nos latigamos mucho y de repente cuando alguien de fuera nos cuenta algo que siempre es como súper secreto, ¿no? ¿Qué pensarán los demás de mí? Me darán realmente un feedback de verdad? Pero al final son tantos compañeros diciendo lo mismo, o sea que realmente te das cuenta dónde está tu fuerte y eso te hace coger mucha confianza y que se vaya abriendo esa expresión hacia los demás vaya cogiendo fuerza porque ya no estás pisando huevos, o sea, sabes dónde está tu fuerte, sabes la potencia que eso tiene, si estás llegando o no estás llegando, ¿no? Entonces, pues maravilloso, o sea, muy potente este ejercicio. Pues muchas gracias por darme tanta importancia, aunque yo siempre digo que lo importante es el esfuerzo que hacéis vosotros. Yo lo hago igual, lo hice igual para ti como para otros. Hay algunos que se lo trabajan, tú te lo trabajaste, tú le diste el valor y entonces por eso estás donde estás, ¿no? Quiero decir que gracias por el reconocimiento, pero tengo que decir públicamente, y mi forma de pensar es esta, siempre lo digo, fue gracias a tu esfuerzo, ¿no? Y mira, para aquellos que nos están viendo, que están en esta nueva etapa del círculo de autoexpresión, que no han pasado por maestros de la palabra, a lo mejor poner alguna foto así para que se vea lo que era en aquel momento. ¿Qué recuerdas tú de las sesiones? ¿Cómo, cómo las vivías? ¿Tenías alguna anécdota o algo que te gustaría contar? ¿Sabes que hay algo? Sí, a ver, yo las vivía, o sea, o sea, las vivía con estrés, ¿eh? Las vivía con estrés porque, claro, era un entrenamiento semanal, cada semana teníamos que preparar cosas, ¿no? Además, claro, ya nos dabas esos ejercicios de liderazgo, de responsabilizarnos, o sea, que nos dabas, mira, yo pongo el espacio, pero estos son los roles, os tenéis que organizar, ¿no? Entonces, claro, era estrés porque al final también tenemos hijos, tenemos un trabajo, tenemos obligaciones y era como encontrar ese tiempo, coordinarte con todos los compañeros y lo recuerdo como estrés durante la semana, además que te viniera algo creativo, que fuera interesante para contar, ¿no? O sea, claro, era como... Pero al final ese ejercicio de la semana que decías, mira, me cago en... Luego llegaba el día y ese día es que flotábamos, o sea, ese día salías después del escenario y,
O sea, es que, claro, ahí salía nuestro potencial, salía la superación de todos los inconvenientes de la semana y eso solo te iba dando cada vez más superpoderes, ¿no? Entonces, y eso te enganchaba para la siguiente semana. Venga, vamos a hacer lo que hay que hacer. Pero no, o sea, yo lo que recuerdo es el gran cariño entre todos, o sea, la tribu que se creaba, el respeto de unos por los otros, porque al final lo hicieras mejor o lo hicieras peor, fuera más o menos brillante, al final todos sabíamos el esfuerzo que había detrás de esa preparación de esa semana. Y eso, pues claro, los compañeros lo valorábamos, empatizábamos y muy bien. Y sigo, o sea, muchos de esos compañeros ahora, después de años, todavía estoy en contacto y de hecho con algunos estoy colaborando profesionalmente, o sea, es increíble. Qué bien, me alegra mucho. Ya has llevado muy atrás y estoy muy contento de que hayas rememorado estos momentos, ¿no? Y recuerdas el gran escenario que teníamos. Hoy lo hago virtual, bueno, por temas, pues muchos temas, ¿no? Pero no viene al caso. La cuestión es que aquel escenario, hacerlo presencial, hacerlo como lo hacía antes, ¿no? Con eso de reparto de roles. Hoy en día no lo hacemos así ya, ¿sabes? Les quito Claro, ese estrés y ya, les ya, pongo ya. otras cosas. ¡Jo, qué bien! Pero, pero bueno. Claro, es que estamos hablando de hace 15 años. Sí, O es que es sea, muy difícil poder llevar hoy en día el ritmo de vida que tú decías, ¿no? De poder entrenar y a la vez compartir. Por lo visto, para muchas personas es difícil esto. Se encuentran con esta gran dificultad de que quieren mejorar, pero no encuentran el tiempo. Entonces, me he hecho un poco una adaptación para que todo el mundo tenga algo que poder aportar, a menos mejorar un poquito, ¿eh? Si no puede ser tanto, tanto como yo sé que vosotros hicisteis, vaya grupo el vuestro, tremendo, pues al menos que puedan hacer algo que les sirva para su día a día. Y no me quiero enrollar más de esto porque yo hablaría todo el rato de esa época. Simplemente para ir ya cerrando, te haré un par de preguntas más, si te parece. Hoy fenomenal. ayudas a muchas mujeres a ganar confort físico, emocional y financiero. ¿Cómo integras la autoexpresión en esa labor de acompañamiento? Pues es fundamental, ¿no? Porque al final la expresión es lo que es una de las vías para conectar con los demás. Hay muchas formas de conectar, pero la voz es una muy potente, es la que utilizamos cada día, con la que nos comunicamos, ¿no? Eh, entonces es para mí es uno de los pilares y haber hecho un entrenamiento como el que hice me ha ayudado muchísimo porque ahora al final a las personas que acompaño son personas que están dentro de mi proyecto, o sea, realmente es un trabajo de liderazgo y esa expresión es vital, ¿no? Porque cuando tienes que liderar a mucha gente, ¿no? En mi caso que son cientos, pues es que la voz es el motor y no solo la voz por la voz, es cómo la utilizas, ¿no? Es cómo conectas esa voz con algo que sea verdad, porque al final eso es lo que mueve. O sea, la voz al final es un transporte de algo más potente que es conectar y que la otra persona vibre y vibre como tú para moverla, ¿no? Hacia una dirección, ¿no? Hacia una dirección buena para ella, por supuesto, ¿no? Y que si unimos todos, pues al final es bueno para todo el equipo. Entonces, pues es una herramienta muy potente, pero haberla desbloqueado, ¿sabes? Porque es lo que te digo, no es la voz por la voz. La voz al final todos hablamos todos los días y no pasa nada, muchas veces no movemos nada, no nos hacen caso, no nos escuchan, no influimos, ¿no? Pero al final aquí lo bonito es podernos influenciar, ¿no? Para realmente poder colaborar, poder hacer proyectos juntos, porque cuando somos varios es más grande el proyecto, ¿no? ¿No? Esa frase, si quieres ir rápido, ves solo, si quieres ir lejos, ves acompañado. Para eso es muy importante desbloquear la voz y poder hablar desde un lugar de verdad, desde un lugar amoroso, desde un lugar que mueva el corazón de las personas, ¿no? Porque saben que ahí también es donde ellas quieren ir, ¿no? Entonces, pues que solo puedo estar infinitamente agradecida y lo sabes porque es que es así, o sea, no lo digo por, o sea, es que te lo digo cada año que nos vemos, es que es así, o sea, sigo haciendo cosas y eso fue de lo más potente que hice en mi crecimiento. Realmente, realmente eres mi embajadora, una de las embajadoras, y yo te lo agradezco mucho, de verdad que sí. Y bueno, pues eso, que quizá en otra ocasión, ahora no, iremos ya por la última pregunta para terminar, pero que quiero decirte que si en otra ocasión te apetece volver a pasarte por aquí, puedes quizá darnos más tus descubrimientos, ¿no? De ese liderazgo, cómo lo haces, ¿no? Para
para que también sirva para los compañeros, si te parece bien, y si no, Sí, pues sí, podemos hablar de otro tema. Bueno, pues quedamos encantada, será un placer. para otra ocasión, pero ahora vamos a terminar ya con esta pregunta. Para quienes se sienten en un punto de inflexión en estos momentos, pero no saben cómo empezar, algo que a veces suele pasar, ¿qué consejo les darías para reconectar con su pasión y transformar su vida, Marta? Bien. Mira, reconectar con la pasión es lo que os decía. La pasión, cuando no la tenemos o la hemos perdido, es una vocecita muy, muy bajita que casi no oímos. Entonces, mi recomendación es buscaros espacios de silencio o espacios donde pueda esa voz salir. Esa voz es como una tortuguita, es una tortuguita que está escondida, que saca la naricita, pero un poquito de ruido, un poquito, ¡pum!, se vuelve para adentro. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que estamos en una trampa, estamos en una trampa de trabajo, de responsabilidades. Ahí además ya pues se dispara nuestro cortisol, nuestra dopamina, entonces el cerebro ahí, venga, sigue dándole a la vuelta, a la rueda de rata, ¿no? Entonces, hay que salir de ahí, ¿vale? Hay que salir de ahí. Obviamente queremos una vida que esté fuera de ahí, pero hasta que no conseguimos esa vida, sí que podemos en nuestra agenda de la semana priorizarnos, ¿vale? Todos tenemos mil responsabilidades, pero tienes que agendarte en tu agenda espacios para ti, para estar haciendo lo que te gusta. O sea, imagínate qué hacías de pequeño, cuando eres un niño, ese niño pequeño, tu niño interior, cuando no estaba contaminado por nada, ¿qué es lo que le hacía disfrutar? Porque eso no ha cambiado, ¿eh? Eso no ha cambiado, eso es como nacemos. Entonces, intenta acordarte qué hacías que te hacía feliz, a pesar de que hay personas que han tenido infancias felices y otras que no, pero da igual, el niño siempre estaba. O sea, el niño hay un momento en que se empieza a contaminar, pero todos hemos tenido esos momentos de esto me hace feliz, hacer esto, ¿no? Jugar con esto, pues búscate espacios en tu agenda para tener momentos de darte el gusto y el placer de hacer esto, aunque sea una hora a la semana, aunque sean mínimo una hora a la semana. Podemos sacar una hora a la semana para nosotros. Mira, todo ese tiempo que perdemos haciendo scroll en las redes, mirando Netflix, o sea, mira tú si puede, pasa que ahí nos dopamos, así no pensamos, nos sufrimos, nos sedamos para no sentir. No, primero va a ser incómodo, es incómodo, muy incómodo darte ese ratito para ti, darte cuenta que no te nace nada, que no sabes qué hacer, que ya estás pensando en hacer, pero hay que forzarse al principio. Poquito a poquito va saliendo esa voz, ¿vale? Y pues irle haciendo caso, irle haciendo más espacio, más espacio, más espacio. Porque de verdad que si no, lo vamos a somatizar, ¿vale? Entonces, ese es mi consejo. Qué buen consejo, Marta. Y de verdad, ya aquí terminamos. Marta, de corazón, gracias por compartir con todos nosotros tu camino, tu alegría y tu sabiduría. Escucharte hablar de cómo has elegido vivir en coherencia con tu esencia nos recuerda que todos tenemos la capacidad de reinventarnos y de llenar nuestra vida con pasión. Me llevo una gran lección de valentía y amor propio y estoy seguro de que quienes nos han escuchado hoy también han sentido esta chispa de inspiración. Que sigas iluminando el camino de tantas mujeres y demostrando con tu ejemplo que el bienestar y el éxito nacen de dentro hacia afuera. Ha sido un auténtico honor tenerte aquí. Gracias por tu generosidad y por ser luz que motiva a otros a liberar su propia autoexpresión. Hasta muy pronto, Marta. Gracias. ¿Cuáles son tus fuertes que no sabías? Porque nosotros nos juzgamos. Bueno, qué inspirador escuchar a Marta, una mujer que decidió enfrentarse a sus bloqueos al expresarse y que paso a paso transformó el miedo en confianza. Tuvo el coraje de mirar dentro, de entrenar su mente y hoy lidera a cientos de mujeres desde la salud, el bienestar y el emprendimiento consciente.
Historias como la suya nos recuerdan que la confianza no aparece de repente, que no es algo con lo que se nace, sino algo que se entrena. Yo también lo viví en primera persona y después de años de trabajo interior, de entrenar de forma constante y profunda mi manera de pensar, descubrí algo que me cambió para siempre. La confianza no llega antes de actuar, llega mientras actúas. Y a lo largo de ese camino aprendí 10 cosas que transformaron mi forma de expresarme. Hoy quiero compartirlas con vosotros porque sé que pueden ayudaros a ganar esa misma confianza real, la que se construye al atreverse a ser tú, también cuando la voz tiembla. Aprendí que la autoexigencia y la comparación son el mayor freno, porque cuando intentas hacerlo perfecto, pierdes naturalidad. La confianza crece cuando te das permiso de hacerlo a tu manera. También aprendí que cada temblor tiene algo que contar. El cuerpo no se equivoca. Si tiembla es porque te importa. Y que la autenticidad conecta más que la perfección. La gente no quiere verte impecable, quiere verte verdadero. Descubrí que expresarse también es escucharse. Cuando haces silencio dentro, tu mensaje se vuelve más claro. Y comprendí que la vulnerabilidad no te resta fuerza, te la multiplica, porque cuando te permites sentir, inspiras a los demás a hacerlo también. También aprendí que no hay avance sin comunidad. Practicar solo cuesta, pero cuando lo haces acompañado con personas que te escuchan sin juicio, algo dentro se relaja. Y que la práctica consciente transforma más que el talento. No se trata de ser el mejor, sino de practicar con presencia y con cariño hacia ti. Otro gran aprendizaje fue entender que cada paso merece celebración. Cada vez que hablas sin esconderte, ya estás avanzando. Y el último, quizás el más profundo, expresarme con libertad, es un acto de amor propio, porque hablar desde lo que sientes sin fingir ni querer gustar es reconciliarte contigo mismo. Todos estos aprendizajes nacen del mismo lugar, del trabajo interior, de entrenar la mente, de dejar de pelearse con lo que sientes y empezar a acompañarte. Y eso es exactamente lo que hacemos en el círculo. Hay 3 entrenamientos que sirven a este fin. Atraviesa el umbral, sal del cascarón, despliega tus alas y vuela, y el simulador de evento. Cada uno opera desde un ángulo diferente, y los 3 juntos elevan tu confianza y tu poder para expresarte ante los demás con calma. Y justo hoy, los valientes de la autoexpresión van a entrenar en ese tercer espacio, el simulador de evento, un lugar donde la confianza se convierte en acción, donde el aprendizaje se vuelve experiencia. Así que, valientes, si hoy os tiembla la voz y si el corazón os late fuerte, sabed que eso no es una debilidad, es crecimiento, es vida queriendo expresarse. Bienvenidos a Liberando la Autoexpresión. Gracias por formar parte de esta comunidad donde la autenticidad se celebra, la vulnerabilidad se honra y la confianza se entrena. Bueno, queridos, ¿cómo estamos? Aquí estáis los valientes, los que habéis llegado. Muy buenas tardes, noches. Hola. Ya podéis abrir los micrófonos ahora si queréis. Hola, Josep. Hola, Hola, Hola a todos. hola Eduard. a Hola, todos. Maite. Hola, Hola. Laia. Qué contento estoy Disculpa, mil de... disculpas. ¿Por? Hola. No, por llegar tarde, Ah, no te por no ser preocupes. No, puntual. no hacía falta que lo dijeras. Eso ya se ve, Vale. ya se ve, no te preocupes. Gracias, no, está bien, todo está bien. Bueno, pues eso, que estáis aquí hoy. Veo que hay otro usuario de Zoom ahí conectado. No sé ahora mismo quién puede ser, la verdad es que no identifico. Si se puede poner la cámara, así lo podremos ver y saludar. Y porque hoy se trata de no esconderse, sino de dar la cara y de vernos y de que te puedan ver. Hola, hola, hola. ¿Hay alguien por allí? Me ha parecido ver a alguien que estaba dentro de un coche. Si nos escuchas, por favor. Bueno, Sí, en creo que cualquier... era la chica que me presentaste el otro día, no recuerdo su Ya, nombre. soy Masita. Pilar. Ah, Pilar, Pilar. Ah, Vale, Pilar. pues dice que está en el... a ver,
Estoy en el coche. Sí, no pasa nada. Puedes conectarte desde el coche. Es que si no tiene sentido, ¿no? Que estemos aquí escondidos. O sea, es para que ellos te vean también y que puedan sentir tu apoyo. ¿Eh? Cuando puedas, te conectas. No puedo abrir la cámara. Entonces salgo. ¿Cómo quieres decir salgo? No, no te preocupes. ¿Cómo que no puedes abrir la cámara? Bueno, es igual, no importa, porque esto no debería de estar pasando. Ya, estate como tú quieras, pero para la próxima vez procura de conectarte con la cámara para que los valientes puedan escuchar también y ver tu presencia, ¿no? Con tu apoyo, con su mirada. De todas maneras, sabemos que estás ahí, ¿no? No hace falta que salgas, pues, por supuesto que no. Bien, ¿qué estábamos hablando? Que tenéis hoy vuestro entrenamiento mensual. Habéis visto que a Marta decía el entrenamiento semanal y que les metía mucha caña. O sea, lo vuestro es como un paseíto, no os quejéis, ¿de acuerdo? Así que adelante con vuestros roles. Quería simplemente deciros de antemano que tenemos a nuestro compañero Daniel, está en Madrid, ha ido a visitar a su madre porque ha tenido un problema de salud grave, un cáncer de colon. Entonces en el posoperatorio parece ser que le han venido complicaciones y me dijo que lo siente mucho pero que no podía estar aquí hoy con nosotros. Sin embargo, lo tenemos presente, ¿de acuerdo? Daniel, te enviamos un saludo a todos. Y ahora la agenda, ya sabéis que si la tenéis presente, Daniel no va a poder hacer sus roles, pero sí que está Eduard, está Laia y está Maite. Y todos los tres tienen un rol, un primer rol, un segundo rol y un tercer rol. Eduard será quien empezará con su rol de microhistoria personal, pero nos lo va a presentar Maite. Maite, tú que eres la última, le vas a presentar. ¿Recordáis que dijimos que ibais a presentaros uno a cada uno? Pues simplemente eso. Sí. Te doy unos segundos para presentarle, yo le doy un aplauso y que luego haga él lo que quiera. ¿De acuerdo? Adelante, Josep, empezamos. Yo no tengo, Josep, yo no tengo entiendo que tengo que presentar a Laia, ¿no? Claro, yo estaba presentando a Daniel sí, y no te preocupes, y no tengo no te delante preocupes. lo que hace Laia. Entonces, no te preocupes. Te lo mando, bueno, te lo mando yo si acaso. ¿Te parece bien? sí. Bueno, Pues lo voy te a lo mirar mando. aquí en el ordenador, ¿vale? Porque con el móvil Sí, está por eso. complicado. Sí, siempre tenemos que estar súper preparados para cualquier situación y yo estoy preparado para poder daros a vosotros el primer rol de Laia. Te lo paso por aquí, por el chat. Te paso el segundo, por si llego yo antes que tú. Y el tercero va por aquí también. A ver. Vale. ¿Ya tienes los tres, Eduard? Sí. Bien, pues ya estamos, ¿no? Ya estamos preparadísimos para empezar. Ahora sí que sí. Veo que Pilar se nos ha ido al final, no sé. Bueno, la cuestión es que quedamos nosotros y vamos a empezar directamente con este entrenamiento que simplemente es dejar que salga lo que hay dentro con muchas ganas y mucha ilusión. Pues nada, tu turno, Maite. Adelante. Vale, hola. Perdona, acuérdate cada vez que digas y un fuerte aplauso para la persona que presentáis, ¿de acuerdo? Vale, Y así vale, doy el aplauso yo. Venga, adelante. vale. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a este... Joder, ya empezamos y empiezo a bloquear, lo siento en el alma. No os Bueno, leéis los boletines, no os leéis los boletines, que ahí lo encontraríais. Es un Esto no lo tenía entrenamiento, preparado. Esto no es lo un tenía entrenamiento preparado. pero bueno, es normal, es un Lo entrenamiento que se siento. llama simulador de evento, que esto ya Bueno, lo es un sabéis. placer volver a estar aquí con todos vosotros y practicar un día más. Presento a Eduard con la microhistoria que va a hablar hoy de su vida. Era una microhistoria personal y un aplauso para Eduard. Muchas gracias, Maite. Hoy os vengo a contar una historia que me sucedió hace un mes y medio aproximadamente. En mi empresa de vez en cuando presentan un proyecto llamado Next en el que llaman a varios team leaders o supervisores para que hagan un programa de crecimiento laboral. Este programa daba inicio en Madrid, así que cogí el AVE el día antes y me fui directamente a Madrid. Me hospedé en un pequeño hotel al lado del evento y al día siguiente me levanté súper temprano porque digo, como no me conozco Madrid, voy a ir rápido y con tiempo, ¿no? Cuestión que llegué 1 hora y media antes.
no había prácticamente nadie, solo estaban los del catering y los que montaban el evento. Pero bueno, eso me permitió, pues poco a poco ir viendo cómo lo montaban, conocía a los que preparaban el evento. Vaya, que al final no, llegaron las 100 personas que estaban invitadas y varios directivos de la empresa nos hicieron como una charla de dándonos las gracias y bueno, presentándonos un poco el proyecto. El evento consistió en 3 grandes bloques. El primero era networking, que para los que no lo conozcáis es básicamente hacer contactos con la gente, ¿no? Nos metieron 100 personas en una sala y nos dijeron, hablad. Y ahí pues cada uno tenía que hablar pues de lo que sabía, ¿no? Todo siempre relacionado con el trabajo. Luego, el segundo bloque fue inteligencia artificial. Ahí, pues, nos dieron varias inteligencias artificiales, ¿no? Que existen hoy en día, pero yo me quedé con 2 que os quiero recomendar porque creo que son muy útiles. La primera es Notebook LM, que básicamente es una especie de chat GPT que lo que permite es ponerle un documento y poderle hacer preguntas sobre ese documento. Me pareció súper útil a la hora de, por ejemplo, entender textos jurídicos o incluso si alguna vez os llega una factura y no la entendéis, la podéis meter dentro de esta IA y le podéis hacer preguntas para resolver las dudas que tengáis. Y la otra IA que me pareció también súper útil es Google Beats. Es una aplicación completamente gratuita que básicamente lo que hace es hacer presentaciones de forma muy rápida y de alta calidad. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho con PowerPoint, a mí me viene de lujo. Bueno, el tercer bloque de este evento fue presentar un proyecto de inteligencia artificial también. Ahí nos juntaron con 15 personas que no conocíamos absolutamente de nada y nos dijeron preparar un proyecto de inteligencia artificial aplicado al trabajo, a vuestro trabajo. Y bueno, os tengo que decir que realmente esa fue la parte más complicada de todo el evento. O sea, ponerse de acuerdo entre 15 personas que no conoces de nada es lo más difícil que tuve que hacer. Al final, consensuamos hacer una especie de asistente virtual que lo que hace es puedas preguntarle cosas sobre recursos humanos. Como ya os he dicho, todos éramos team leader y supervisores y trabajamos con gente, ¿no? Con equipos. Entonces, muchas veces el tema de recursos humanos es muy laborioso, hay que preguntar mucho y son tiempos, hay que ser muy rápido. Entonces, un asistente virtual creímos que era la mejor opción y la que a todos nos iba bien. Bueno, finalmente terminó el evento, bueno, presentamos el proyecto, lo presenté yo y delante de la audiencia y luego, bueno, fuimos a comer y después pues a echar una cervecita con los 2 o 3 que nos caímos mejor. Y bueno, quería despedirme con el lema de este programa, del programa Next, que me gustó mucho, que es tú pones los límites. Gracias. Y ahora doy paso a Laia, que nos va a explicar o hacer un monólogo breve de humor. Gracias. Un fuerte aplauso, Eduard, un fuerte aplauso, recuerda. No, que tú lo digas, tú eres el presentador. Un fuerte aplauso, por favor. Perdón. Bueno, gracias, Eduardo. A ver, yo os tengo que confesar que siempre he sido un poco miedosa. Miedosa en el sentido de cuando estoy en casa, siempre estoy pendiente del ruido que se escucha en la otra habitación, de que si me llaman a la puerta, que si escucho el ruido del vecino, estoy un poco en tensión. Y es por eso que, bueno, yo pues hace 3 años me mudé de piso y ya me cogí un piso ya con estas características. Pequeño, que pueda controlar y que cuando esté en una habitación no escuche ruidos en una habitación que está mucho más lejos. Después también soy la típica de cuando me llama el vecino en la puerta, si no lo conozco, no le abro la puerta. Y eso me ha pasado, ¿no? Me ha llegado a llamar a un vecino en la puerta diciéndome, oye, ¿me puedes abrir porque te quiero comentar una cosa? Y yo le dije, oye, lo siento, pero es que no te conozco y no te voy a abrir la puerta. Y después me lo encontré por las escaleras, que sí que vive en mi comunidad, y yo muriéndome de vergüenza porque no le abrí la puerta. Y después, también soy la típica de cuando me voy a dormir, como, bueno, actualmente pues vivo sola, pues tengo miedo que durante la noche pues me entre alguien en casa y yo no me pueda ir o no pueda llamar a la policía, ¿no? Porque duermo con el móvil lejos, porque no me gusta el tema de la radiación y tal. Total, que entonces, bueno, lo pensé y dije, bueno, pues voy a poner el móvil cerca del baño, porque tengo el baño dentro de la habitación y entonces puse el móvil
más lejos de donde yo duermo, cerca del baño, porque si alguien me entra mientras yo estoy durmiendo, me iré corriendo al baño, me voy a encerrar con llave y voy a llamar a la policía desde dentro del baño. O sea, todo esto está calculado. Y después ya la última historia que me pasó es que el otro día cuando estaba haciendo teletrabajo desde casa, solo me faltaba esto que escuché. Bueno, ya todo esto tengo dos cierres. Me puse un segundo cierre para estar más protegida y el tema de la alarma pues está también en mi cabeza y algún día también va a caer. Y mientras estaba haciendo teletrabajo, escuché que una señora me estaba intentando entrar en la puerta, como si tuviese mis llaves. Y entonces ya se me dispararon todas mis alarmas, el corazón a mil, me fui corriendo, porque os aseguro que en ese momento sale la adrenalina, no sé de dónde, pero salís de esa situación. Me fui a la puerta y miré por la mirilla y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Porque era una señora que yo no conocía. Y me estaba intentando entrar por la puerta y entonces la vi como muy descolocada, que no sabía dónde ir y no sabía hablar tampoco muy bien el idioma. Me dijo no sé qué de gatos y solo entendí gatos, pero ni me supo decir el nombre ni quién iba a ver. Y, y bueno, yo entonces en ese momento pues me colapsé completamente y como no, pero llamé a la policía. Y llamé a la policía y le dije, oye, creo que me están intentando entrar. Y entonces pues al cabo de 5 o 10 minutos vino la policía, súper rápidos. Y me dijeron, bueno, ¿cómo es esa señora? Si me puedes describir cómo llevaba el pelo, si llevaba una bolsa. Y entonces, bueno, pues le describí. Me dijeron, vamos a ver si está por la calle. Y eso que miro yo por la ventanilla y tal, y estaban los mozos hablando con ella, la habían encontrado en la calle, ¿no? Y entonces empezaron a hablar con ella y al cabo de 10 minutos me volvieron a llamar los mozos al piso y me dijeron, oye, que hemos estado hablando con ella y no te preocupes porque esta señora venía a cuidar unos gatos. Y resulta que mi vecina, pues que vive sola con tres gatos, cuando se va, pues a través de una aplicación llama a señoras para que le cuiden los gatos. Y yo, claro, pues esta señora era de Estados Unidos, no entendía muy bien el idioma y no se supo pues defender. Y bueno, y lo mismo me dijeron, o sea, no te preocupes porque la señora vive aquí, viene aquí a cuidar los gatos. Y bueno, en ese momento pues me sentí completamente avergonzada, ¿no? Les dije, oye, lo siento mucho, tal, porque mis miedos hicieron pues que saltar todas las alarmas, interrogar a una señora que no tenía ninguna culpa y la pobre yo la acusé de ladrona cuando solo venía a cuidar unos gatos. Así que, bueno, y si queréis os enseño la foto que le he pasado a Josep de los mozos hablando con la señora. Así acabó mi historia. Gracias. Ay, ahora le he presentado. Vale. Em, vale, pues ahora Maite nos va a hablar de un recuerdo de la infancia. Un fuerte aplauso para Maite. Bueno, os vengo a hablar de recuerdos de mi infancia, no de un solo recuerdo, de tres recuerdos de mi infancia. Y son momentos, momentos que cada vez que los vivo ahora de mayor, pues me teletransportan y me hacen sentir pues lo que yo sentía en esos momentos de mi infancia, ¿vale? Uno son los atardeceres de verano. El segundo es el olor a pino, ¿vale? Y todo eso me pasaba en mi pueblo. Yo soy de un pueblo de la provincia de Teruel, que está en la franja, que se llama Cretas, que es de la zona del Matarraña. Y bueno, y esos son los recuerdos que a mí me vienen de la infancia y es de los veranos que yo estaba ahí Ay, espera un momento que se me ha ido. De los veranos que yo pasaba ahí en mi pueblo, ¿vale? Los atardeceres de verano, yo es que lo que hacía cuando era pequeña, me gustaba mucho el momento de la hora del ocaso del atardecer, me iba a las afueras de mi pueblo y veía el atardecer. Creo que jamás he visto atardeceres tan bonitos como los que veía ahí en mi pueblo, esos tonos rojizos, anaranjados, dorados. La verdad que cada vez que veo un atardecer, pues me teletransportan a lo que yo sentía y vivía ahí en mi pueblo. Por eso siempre digo en verano que mi hora favorita y mi momento favorito es la zona del atardecer del ocaso. Me gusta mucho ese momento. Luego, me gusta mucho el olor a pino en esa zona. La verdad que cuando llueve huele mucho a pino.
y ese es un olor característico de la zona y me teletransporta también mucho a recuerdos de mi infancia. Y luego, el tercer momento que me recuerda mucho a momentos de mi infancia es el sonido de las cigarras que le llamamos, ¿vale? Las chicharras, ¿vale? De verano, esos días de calor, de 40 grados, que hace muchísimo calor ahí en el pueblo, se oyen esos ruidos de cric, 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 pues cada vez que voy a un sitio, sea donde sea, y escucho ese ruido, es que me encanta ese ruido. Hay gente que le molesta, pues a mí me encantan esos momentos de verano que se oyen esos ruidos de las cigarras. Y bueno, no sé qué más contaros de mi... Nada, simplemente por eso, deciros que esos son tres momentos que me teletransportan a momentos de mi infancia, cuando yo estaba en el pueblo. Maite, te toca. Sí, y me toca presentar, Sí. ¿vale? Ahora me tocaba presentar a Pilar. No, no, no. Pilar era una oyente de público, pero que al final, por lo que sea, no se ha quedado. Tienes que presentar a Ahora Eduard a otra Eduard. vez, que Sí. sois Vale, los que estáis trabajando Yo hago esta una noche. lección rápida. vale, es que Lección quería... relámpago. Sí. Bueno, pues muchas gracias por escucharme, mi historia de la infancia. Y ahora os paso a presentar a Eduard con una lección relámpago. ¿De acuerdo? Un fuerte aplauso para Eduard. Muchas gracias, Maite. Pues no sé si os gusta la tortilla de patatas, pero hoy os vengo a dar tres recomendaciones que para mí son imprescindibles para hacer una buena tortilla de patata. La primera es que el corte y el tamaño de la patata importa mucho. El hecho es que tengo comprobado que si el corte es muy grande, lo que sucede es que se tuesta por encima y queda cruda por dentro. Mientras que si lo hacemos muy, muy pequeñito el corte, lo que sucede es que pasa lo contrario, que se quema rápido y se hace mucho. Por lo tanto, os he traído aquí el tamaño justo, que esto es un sacapuntas, que creo que se entenderá perfecto. Con el tamaño así del corte de la patata os va a salir fenomenal. ¿Por qué? Porque se va a cocer bien y no se va a quemar. Y tampoco se os desmoronará, se romperá vaya cuando le deis la vuelta. Dicho esto, voy con la segunda recomendación, que en este caso es que la patata, cuando la ponéis con el huevo batido, tiene que estar como mínimo 15 minutos. Esto casi nadie lo hace, pero tengo comprobado que es la clave para que la tortilla salga bien. ¿Por qué? Porque si cuando metéis la patata con el huevo batido, lo metéis ya directamente en la sartén, lo que va a pasar es que no le vais a poder dar forma a la tortilla. Y entonces, primero, sabrá mucho a huevo, que a mí personalmente no me gusta nada, y segundo, se va a desmoronar. Por lo tanto, dejarla como mínimo entre 10 y 15 minutos y una vez la pongáis en la sartén veréis que le podéis dar forma a la tortilla y quedará mucho mejor. La tercera y última recomendación es, aquí va a depender un poco de los gustos. Si sois más de tortilla cruda o de tortilla bien hecha. Si sois de tortilla cruda, os recomiendo que hagáis la tortilla muy ancha. ¿Por qué? Hacerla alta, es decir, presionarla y hacerla altita. ¿Por qué? Porque así cuando la metéis en la sartén, el fuego no va a cocer la parte de dentro y os quedará la parte de fuera muy hecha y la parte de dentro muy cruda. Por lo contrario, si queréis, si os gusta la tortilla muy hecha, entonces hacer una base muy finita, aplastar la tortilla y hacerla muy, digamos, a lo ancho. De esta manera se va a hacer muy rápido por dentro y tendréis una tortilla muy hecha. Así que bueno, son 37 años de experiencia haciendo tortillas, así que si algún día queréis probar y me decís qué tal, pues aquí estaré. Gracias. Bueno, y ahora vamos con la ciudad de ensueño de Laia. A ver qué nos cuenta. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Eduard. Me quedo con la recomendación de la tortilla cruda, ¿eh? Yo soy de cruda. Y siempre la hago finita y no me queda cruda. O sea, que me la apunto. La ciudad de mis sueños. A ver, yo no, o sea, tengo más de una, ¿vale? Pero entre ellas Barcelona, me encanta. Pero la que me viene a la cabeza es San Sebastián. Es una ciudad que he ido más de 4 veces
y cada vez que voy, para mí tiene un encanto especial, ¿no? Y os diré por qué. ¿Por qué? Porque, por un lado, pienso que es una ciudad suficientemente grande, pero no muy grande para sentir ese estrés de ciudad, para ver que la gente está acelerada. Tiene calma. Vas por la calle y ves a la gente pues tranquila, paseando. Y también, como no es muy pequeña, porque es bastante grande también, tienes todos los servicios que puede tener una ciudad, ¿no? Como pues gastronomía, temas culturales y sobre todo tema gastronomía. A mí personalmente me gusta mucho la gastronomía. Para mí salir a la calle, tomar un vino, el típico pincho vasco, ¿no? Que hay un montón de tabernas por la calle, gente ahí en la calle, vida social, ¿no? Compartir. Eso a mí me encanta y San Sebastián lo tiene. Y también, pues, tiene mar, ¿no? A mí tengo que decir que no me gusta mucho bañarme en el mar, algo súper raro, pero me gusta que la ciudad tenga mar. Verlo me conecta con la vida, con energía, con vitalidad, ¿no? Y a mí me encanta, pues, pasear por el lado del mar o ver una posta, no me saben qué sea, ¿no? Posta de sol. Bueno, esos momentos para mí, pues, son muy bonitos. Y también creo que San Sebastián tiene un encanto especial para mí porque me gusta mucho cómo la gente viste. Igual es una chorrada, pero la gente de San Sebastián para mí tiene una elegancia especial, ¿no? Te la encuentras por la calle y todos súper arreglados, pero un arreglado fino, ¿no? Que tampoco es súper extravagante, pero ves que la gente cuida la imagen, también cómo se comportan, son silenciosos. No sé, en definitiva, yo creo que es una ciudad que no me importaría vivir allí si no fuera por el tiempo, porque a veces llueve un poquito, y también por los precios, porque creo que no es una ciudad nada barata para vivir. Y nada, pues así que ciudad me gusta mucho. Y ahora vamos a presentar a Maite, que Muy nos bien, va a explicar la técnica de estudio que le funciona. muy bien. Fuerte Gracias, aplauso. Laia. Yo también comparto el mismo gusto que tú tienes. ¡Ay, perdón! Vale. Que comparto contigo la ciudad. Para mí que San Sebastián esa es una de mis ciudades favoritas y por suerte voy mucho. Tengo casa allí. Entonces conozco muy bien San Sebastián y para mí también es de las ciudades favoritas. Entonces, bueno, hoy vengo a hablaros de la técnica de estudio que a mí me funciona, ¿vale? Bueno, tenía pensado hablaros de mi técnica de estudio, pero justo ayer conocí a una persona que hablaba de una técnica de estudio y me pareció tan genial y tan apasionante que he decidido cambiar un poco el rol, ¿vale? Yo siempre cuando estudiaba, pues al final yo usaba una técnica pues muy sencilla. Yo lo que era escribir, cuadrar mis ideas, centrar mis ideas sobre un papel y de allí pues memorizar, escribir, memorizar. Eso era un poco mi técnica de estudio, ¿vale? O lo que yo usaba cuando estudiaba. Pero justo ayer descubrí a un señor a través de una cuenta de Instagram, que si queréis seguirlo porque me pareció muy interesante el cómo hablaba y cómo explicaba cómo memorizar las cosas, ¿vale? Tiene una cuenta en Instagram y se llama Ramón Campayo, el señor, ¿vale? Entonces, este es el campeón de memorización. Y sorprende su método, porque él dice que lo que tenemos que hacer cuando queramos memorizar algo, palabras, números y demás, es crear una historia y a la vez visualizarla con una imagen, ¿vale? Esa historia. Y de esta manera vamos a memorizar muchísimo más rápido pues cualquier cosa que estemos estudiando y demás, ¿vale? Entonces, que hay que crear imágenes mentales y de ahí nos saldrán lo que es la historia. Entonces, os voy a poner un ejemplo así muy sencillo de lo que él dice y os animo un poco pues, para que lo sigáis y podáis ver su técnica de estudio, porque yo a partir de conocerle voy a cambiar totalmente mi manera de estudiar y de memorizar las cosas, ¿vale? Él dice, por ejemplo, si queremos memorizar 5 palabras, ¿de acuerdo? Dice perro, libro, luna, coche y playa. Pues entonces, ¿qué hacemos? Nos inventamos una historia. Pues le decimos un perro que está leyendo un libro a la luz de la luna, que viaja en un coche y aparca en la playa. ¿Vale? Es una manera de memorizar pues letras, números y demás, formando mm, una historia.
¿De acuerdo? Y ya está. Muy bien. Y con esta historia, pues bueno, le doy paso a mi compañero Dual, que nos va a hablar ahora mismo de, espera que lo voy a mirar que lo tengo, de una mini crítica de una película. Un fuerte abrazo, aplauso. Hola, no se oye. Perdón. Hoy os vengo a hablar bueno, os voy a hacer una crítica de la película Pulp Fiction. Es una película que se estrenó en 1994 y que fue dirigida por Quentin Tarantino. Y bueno, esta película cuenta con un reparto de ensueño. Está John Travolta, Samuel L. Jackson, está Bruce Willis, está Uma Thurman. Es una película fabulosa. Yo creo que en ese año no hubo ninguna que tuviera un reparto tan bueno. Y básicamente es una película que se englobaría dentro de lo que son las películas de crimen organizado, drama y suspense. La historia básicamente consiste en que son dos asesinos en serie, perdón, dos asesinos que trabajan para un capo de la mafia que tienen que recuperar un maletín. Y de ahí sale toda una trama que, bueno, que se va liando cada vez más. Lo que a mí me gusta mucho de esta película es que son cuatro historias paralelas que al final se entrelazan entre sí. Tenemos escenas épicas y escenas que van a pasar a la historia del cine, como por ejemplo la de John Travolta bailando con Uma Thurman en el restaurante. No sé si os acordáis, es un clásico. O si no, también la de Samuel L. Jackson a punto de cargarse a uno de los tíos que tienen el maletín, que le da pues una frase de la Biblia. A mí personalmente me encanta esa escena. Y bueno, otras escenas también súper bestias y grotescas, en este caso en la que sucede en una tienda, ¿no? En la parte de abajo de una tienda que está Bruce Willis ahí encadenado y que, bueno, no puedo dar muchos detalles porque, bueno, yo creo que nos quitarían el simulador de eventos. Para mí, esta película es una obra maestra del cine y creo que es una de las películas que ha marcado un antes y un después en el género, ¿no? Así que si os gustan las pelis de gángsters y también un poquito que mezclan, pues yo qué sé, las drogas y el lenguaje un poco soez, esta es vuestra película. Muchas gracias. Y ahora voy a dar paso a Laia, que nos va a decir o explicar una frase que le haya marcado en su vida. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Eduard. Bueno, yo una frase que me gusta mucho y que de hecho la tengo en mi Instagram, pero que no sabía de quién era hasta que el otro día busqué de quién era, es la frase de vivir es lo único urgente. Y buscando quién la había escrito, me salió el Pau Donés. Como sabéis, era un compositor, ¿no?, de Jarabe de Palo y que murió hace 5 años o así porque le detectaron pues un tumor, ¿no? Y esta frase, pues él la decía cuando estaba precisamente enfermo, porque era como más consciente de que el tiempo era limitado, ¿no? Y que se le estaba acabando. Y es una frase que me gusta mucho como filosofía de vida, ¿no? Porque al final, pues en el día a día yo creo que nos ponen muchas cosas de es urgente, hazme esto que es urgente, o corre, corre que no llegas al extraescolar del niño. Al final tenemos muchas obligaciones y muchas gestiones que resolver, que a muchas le decimos urgente, pero si lo paras a pensar dices, ¿qué es realmente lo urgente, ¿no? Igual lo urgente es que vivas tranquilo, contento, compartiendo con personas que quieres, ¿no? Sin estrés, ¿no? Y priorizar pues estos momentos de calidad, de vivir bien, ¿no? Y sobre todo pues siendo agradecidos de que tenemos salud, de que podemos disfrutar la vida. Y esto es lo que realmente importa, ¿no? Es una frase que invita a cuestionarnos qué es lo que realmente es urgente de lo que no, ¿no? Y es por eso bueno, que me gusta mucho esta filosofía de vida. Ujú. Y ahora le pasamos la palabra a Maite.
que nos va a explicar un personaje histórico en 2 minutos. Muy bien, gracias, Laia. Un Pues como momento, no podía un ser Ay, momento, de... un Ah, un momento. Hasta que aplauso, no un diga fuerte la aplauso. frase mágica, no vamos ah. aquí a empezar. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues como no podía ser de otra manera y como mujer feminista que soy o me considero, voy a hablar de un personaje histórico y es de una mujer. Y esta mujer se llama Clara Campoamor. No sé si sabéis quién era o qué hizo. ¿Vale? Pues fue una mujer muy valiente y fue defensora de los derechos de las mujeres, ¿vale? Esta mujer nació en 1888, ¿de acuerdo? Y gracias a ella, hoy en día, todas las mujeres podemos votar, ¿vale? Porque en el 1931 ella como diputada del gobierno luchó para que todas las mujeres hoy en día podamos votar, ¿de acuerdo? Ella desde muy niña se quedó sin padre desde los 10 años, entonces venía de una familia muy humilde y tuvo que salir adelante pues, ayudada por su madre. Entonces se tuvo que poner a trabajar desde muy jovencita, pero ella tenía mucha inquietud pues, por leer, por estudiar y a la vez que estaba trabajando pues seguía estudiando. Empezó a estudiar pues, el tiempo que podía dedicarle después de su trabajo y con 38 años se licenció como abogada. Y a partir de ahí luchó y pudo llegar a ser diputada en el Congreso. Entonces, a partir de ahí, lo que hizo, pues tuvo que enfrentar muchísimas críticas, pues, porque además porque todo eran hombres y gracias a ella, pues todas las mujeres pues, le estamos eternamente agradecidas de que pudiera luchar porque ahora podamos votar y que las mujeres podamos tener voz y voto y hoy en día pues todavía se sigue recordando pues el legado que dejó un personaje como Clara Campoamor. Gracias. Bueno, con esto y un bizcocho hemos llegado al final de este primer simulador de evento de esta nueva temporada. Qué maravilla volver a veros en acción. Cada intervención, cada silencio, cada mirada sincera que habéis ofrecido hoy ha sido un regalo para todos los que hemos estado aquí. Los valientes de la autoexpresión nos habéis recordado que la confianza no se impone, se entrena y que el verdadero valor está en mostrarse, en atreverse a ser uno mismo ante los demás. Gracias por vuestra entrega, por vuestra autenticidad y por recordarnos una vez más que hablar con el corazón es el mayor acto de libertad. Y así cerramos esta nueva fiesta de la autoexpresión. Gracias a todos los que nos habéis acompañado en directo. Al menos ha habido alguien que se ha presentado, aunque se nos ha ido, pero gracias por vuestra escucha, por vuestra mirada y por ser parte de esta comunidad que crece día a día desde la autenticidad, la presencia y la alegría de compartir. Gracias también a Marta Vergés por su ejemplo y por mostrarnos que el miedo puede transformarse en propósito. Y gracias a todos los valientes de la autoexpresión por recordarnos que cada paso, cada palabra, cada intento es una victoria. En el círculo seguimos caminando juntos porque la confianza no se tiene, se cultiva, se entrena y se comparte. Nos vemos en el próximo encuentro donde seguiremos liberando la autoexpresión y celebrando la magia de ser quienes realmente somos. Hasta el 26 de noviembre. Gracias.